apasiona y atemoriza por momentos. Empezar a volar o respirar la sutileza del pensamiento de nuestra invitada de hoy, Graciela Maturo. Justamente contabas que hablabas con un poeta de la poesía. ¿Vos por qué pensás que la gente le tiene tanto miedo a entrar en contacto con la poesía? La gente tiende a escapar de... No creo eso. Yo conozco muchísima gente Seguro, que lee poesía, que se compra los libros y que va a los actos y sin ser poetas. Porque también está, digamos, que nos intercambiamos entre los poetas lo que producimos. Pero hay gente que no escribe en poesía y... sin embargo, se sienten atraídos por la poesía. Y hay otros que, por falta de una formación, de una familiaridad con la poesía moderna, se han quedado con esas imágenes estereotipadas de poetas escolares y nadie les ha enseñado a leer poesía, porque también hace falta una cierta familiaridad, ¿no? Y una cierta formación. Entonces, creen que no la van a entender. Hay también ese tipo de gente. Creencias de que no se va a entender, que la poesía es compleja. Y sobre todo, claro, la poesía moderna, hay poetas muy filosóficos, incluso herméticos, poetas que tienen un habla muy concentrada, que en realidad, sí, la poesía tiende a no ser explicativa. Hace falta a veces puentes. Yo he tratado, por ejemplo, en este libro que ¿Los trabajos de Orfeo? Sí, los trabajos de Orfeo y en otros libros, La mirada del poeta, tengo varios libros dedicados al quehacer del poeta y a la teoría poética, ¿no? Y entonces en esos libros trato de acercarlo, por ejemplo, a un alumnado de facultades de letras, pero también escribo para todo el mundo, no solamente para un universitario, ¿no? Pero a lo largo de muchos años en la cátedra universitaria, por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires estuve más de 30 años yo. Bueno, mi cátedra se caracterizaba mucho por, me acuerdo cuando venían los chicos de filosofía que tenían mi materia como optativa, y decían, esta es la cátedra, porque había dos cátedras de introducción a la literatura en esos tiempos. Y al principio, después se transformó en teoría literaria. Pero de esas dos secciones de introducción, había una que era la mía, donde se introducían otros temas. Entonces venían los chicos de filosofía y decían, esta es la cátedra donde se estudia el mito. A mí me hacía reír, ¿no? Y a veces lo tomaba en broma, decía, hoy me dejé el bonete de astróloga, decía yo, en fin, hacía chistes, pero yo era consciente de que yo introducía una perspectiva distinta, porque siempre se estaba hablando de la teoría del signo. Bueno, no vamos a entrar en ese debate porque no es el ámbito ni el momento. No, pero podemos hacer una cantidad de encuentros y después el número 25. Encantada, encantada. Ese es el programa la teoría del mito. Claro, la teoría del signo, por ejemplo, de el ginebrino Ferdinando de Saussure. El famoso Saussure. Bueno, nadie la objetó, ¿no? Nadie. Ni los semiólogos, ni los estructuralistas. ¿Ni Derrida, ni nadie? No, porque todo ha venido como dando por sentado que la ciencia había establecido eso. Yo jamás dije que la ciencia no tenga la legitimidad de establecer una teoría del signo, solamente dije que esa teoría del signo no era la adecuada para estudiar literatura, que había que abrir otros caminos. Para profundizar en una poesía así, de un orden como es el trasmundo, queda chico también la teoría del signo. Obviamente, pero queda chico en todos los órdenes. En el orden del pensamiento, digamos así, con amplitud, y en el orden de la palabra misma. Por eso los semiólogos tuvieron que atenerse a sistemas muy reducidos de expresión, y generalmente cuando elegían una novela, elegían novelas policiales, novelas
muy racionalistas, que encajaran con la teoría. Claro, donde la teoría podía funcionar. Pero vos viste, Graciela, pero jamás podría funcionar esa teoría del signo con la poesía. Pero hay muchas disciplinas en donde la teoría que está instalada y que cierra, luego los argumentos o las interpretaciones son destinadas a que encaje para no contrariar la teoría. Claro. ¿Es un principio conservador de la materia? No, eso lo considero realmente un procedimiento muy equivocado, ¿no? Muy equivocado, aún para un científico, ¿no? Primero está la realidad y después la teoría que emana de ella. Viste que dicen los seguidores de Lacan, los lacanianos, que el poeta es el único que, en lugar de tener el enhebrado de lo triple del placer, el real, el imaginario y el simbólico, en intersubjetividad es el único que anda con los cables flotando. Claro, ¿no? bueno, porque Lacan, como algunos otros filósofos de esa camada, digamos, de pensamiento, introdujeron variantes, abrieron otras puertitas. La matemática, por ejemplo. No solo la matemática. Por ejemplo, Lacan introduce la lectura de Heidegger. En ámbitos donde solamente se trabajaba o con la ciencia o con la ideología. Muy dentro de los cánones del marxismo, que indudablemente para la teoría social y para las transformaciones sociales puede ser una herramienta útil, pero que no tenía aplicación ni al arte, ni a la poesía, ni a los estudios literarios. Entonces había que abrir otros caminos. En parte lo hicieron estos psiquiatras y filósofos como el que estábamos hablando, como Lacan, ¿no? Empezaron a leer a Heidegger, empezaron a introducir la fenomenología, otros caminos. Pero en las universidades nunca se dieron plenamente esos debates. Sí, lo empezaron a leer a Peirce también. Claro. Que no habían... No se dieron. Escoto. Claro, pero no se dieron plenamente esos debates. Yo por mi parte los buscaba. Cuando oía que me hacían críticas, en fin, y decía, bueno, hagamos mesas de debate, no para ver quién gana, no, porque eso es burdo. Sencillamente para abrir. Es para abrir, para decir que así como se abrían en las universidades cátedras de semiología, habría que haber abierto cátedras de fenomenología literaria, de hermenéutica literaria. Sí. Y yo hacía lo mío en mi cátedra y tenía mi propia individualidad, mi propia vía. Todavía encuentro muchos discípulos en todo el país que me han seguido, que me han acompañado. Y bueno, es la construcción de los nuevos paradigmas. Es claro. Que se anima a pensar distinto. Exactamente. Está poniendo su semilla que Exactamente. Sin ninguna soberbia, porque me considero a los 80 años un aprendiz. Sigo estudiando porque no se termina nunca esta tarea, ¿no? Así que no tengo la más mínima soberbia, pero sigo trabajando, estudiando. Graciela Maturo es nuestra invitada de hoy. Ya seguimos.